Lo que Dios ministraba o espíritu daba a mi espíritu es sobre Espíritu Santo, que siempre se nos ha enseñado, hemos escuchado, que si nosotros le contristamos, Él se aleja de nosotros. Y es algo equivocado, y lo vamos a ver en las Escrituras. Y el pasaje que podemos ver es en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Ahí dice la palabra de Dios. El versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces podemos darnos cuenta que desde ese día que él fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Espíritu en hebreo es la palabra ruach, que significa espíritu de Jehová, aliento, fuerza, inspiración y poder divino. Entonces podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando a David se le da el espíritu de Jehová, como dice textualmente, es porque Dios le estaba dando aliento, le estaba dando fuerza, inspiración y ese poder divino para poder realizar la tarea la cual Dios le había encomendado a él. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Jehová venía sobre alguna persona, eso significaba también que venía para capacitarlo, especialmente para una tarea divina. Y es lo que Dios vino a hacer con el rey David. Lo vino a capacitar, le vino a dar esa fuerza, le vino a dar todo lo que él necesitaba para poder desempeñar el reinado el cual Dios le había dado. Podemos darnos cuenta en el Antiguo Testamento que venía solamente para habilitar a reyes, profetas y jueces. No venía sobre alguien más que esas tres personas que acabo de mencionar. A David lo capacita para reinar, le da sabiduría, le da valentía, le da el discernimiento, y eso se lo da para que él pueda desempeñar lo que es la tarea de rey. Y como vuelvo a repetirlo, no se le daba a toda persona, solamente a personas específicas. También significa investidura. Desde el día que Dios le da su espíritu a David, lo que está haciendo es invistiéndolo. Y esa palabra investidura es como poner aceite sobre la cabeza de alguien. En otras palabras, vino para ungirlo. Lo ungió desde ese momento, no solamente con aceite literalmente, sino también hablando espiritualmente. Él viene y lo unge con ese aceite, unge su cabeza, unge todo su ser, y también le da esa autoridad delegada. Por eso el rey David pudo desempeñar el trabajo con eficacia, porque él fue ungido, el Espíritu del Señor estaba sobre él, el Espíritu de Jehová estaba sobre él, y por eso él fue un hombre victorioso, fue un hombre que ganó muchas batallas, fue un hombre que Dios le dio mucha sabiduría, él tenía mucho poder, mucha influencia, porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pero podemos notar algo aquí, que el Espíritu de Jehová no era posesión de David, sino era un don soberano de parte de Dios. No era de él, no le pertenecía a él, solamente fue un don dado por Dios. Y David entendía esa parte. Pero también podemos darnos cuenta, no era una morada permanente, Espíritu Santo, como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, vuelvo a repetirlo, el Espíritu venía solamente sobre ciertas personas, porque tenían una tarea divina. Y vuelvo a repetir, venía sobre reyes, profetas y jueces. El rey David entendía esta parte, que Espíritu Santo podía ser removido de él. Por eso en Salmo 51 dice: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él, el temor más grande que tenía era que el Espíritu de Jehová fuera removido de él. Y donde él podía entender esta parte, porque él vio al rey Saúl. El rey Saúl, por su desobediencia y por no hacer conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová fue removido de la vida de él. Y eso lo encontramos en el siguiente versículo del pasaje que leímos.
Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto está en primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 14. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces David entendía eso. Y es ahí donde nos han enseñado a veces que el espíritu se aleja de nosotros cuando nosotros le contristamos. Pero no es así. Bíblicamente nos enseña que eso fue en el Antiguo Testamento. Venía solo sobre ciertas personas y sí se podía ser removido si la persona no hacía conforme a la voluntad de Dios. Sansón, vemos que fue otro ejemplo, por él hacer las cosas contrarias a conforme se le indicó, el espíritu de Jehová fue removido de él y por eso él murió como murió. Por eso él terminó de la manera la cual él terminó. Ahora, es lo que podemos darnos cuenta en el Antiguo Testamento. Así como vino sobre la vida de David, también vino sobre Saúl. A Saúl también lo capacitó, le dio poder. Pero una vez más le digo, a Saúl se le fue removido, porque el espíritu de Jehová no era permanente en el Antiguo Testamento. Pero ahora si vemos en el Nuevo Testamento, el espíritu del Señor viene para quedarse. El espíritu de Jehová ha venido para permanecer en todo cristiano, y eso lo podemos ver en Juan 14, 16. Nuestro Señor Jesús dijo, yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador y para que esté con vosotros para siempre. La palabra clave aquí es para siempre. Jesús dijo, Él va a estar con ustedes, Él va a estar siempre. Ahora, cuando Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él ya no va a ser removido y tampoco Él se va a ir de nosotros. Porque el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Eso significa algo más y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí podemos darnos cuenta por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Él va a estar con ustedes para siempre. Y esta es la afirmación más explícita sobre la permanencia de Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Aquí nuestro Señor Jesús está confirmando y dice, Él va a estar siempre con ustedes. Así que sigan adelante. Y lo mismo que se le dio a David, lo mismo que se le dio a Saúl, se le está dando a la iglesia en estos días. El mismo poder, la misma autoridad, la misma sabiduría, el mismo discernimiento está sobre la iglesia de hoy en día. Donde Espíritu Santo decide morar, es algo que usted tiene que guardar en su mente, en su corazón. Donde Espíritu decide morar, Él no se va a ir de ese lugar. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, Él no se va a ir. Él va a estar siempre con nosotros. Donde quiera que vayamos, desde el momento que le recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Porque ahora Él decidió morar en nosotros. Ahora somos el templo de Espíritu Santo de Dios. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios, irrevocables, nadie nos lo puede quitar. Papá Dios dio a su Espíritu Santo, Él no lo va a dejar. Él pudiera quitarlo, pero ahora las cosas han cambiado. Ya no es como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia y Dios sabe que el ser humano sin Espíritu Santo no va a ser capacitado ni va a poder hacer la tarea a la cual se nos ha encomendado. Entonces ahora Él dice, Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre. Y cuando vemos aquí la palabra contristar, que se encuentra en Efesios 4:30, aquí la palabra dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando habla de contristar, no está hablando de que Espíritu Santo se va a alejar de nosotros. Está hablando de que podemos perder el discernimiento espiritual. Se va a perder ese discernimiento. Ya no vamos a poder entender realmente lo que estamos haciendo como hijos de Dios. También otro de los peligros de contristar al Espíritu Santo es que va a haber una dificultad para oír la voz de Dios. El Hijo de Dios ya no va a poder escuchar. Se va a ser muy difícil escuchar la voz de Papá Dios. Ese es el peligro. Pero el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, no se va a apartar de nosotros, no nos va a dejar ni nos va a abandonar.
Otro de los peligros es que se pierde la identidad como hijos de Dios. Se nos olvida lo que Dios nos ha dado. Se nos olvida el poder y la autoridad que Papá Dios ha dado a cada uno de nosotros. Se nos olvida que Dios es bueno, grande y fiel y misericordioso. Y es ahí donde la iglesia tiene que volver a retomar, esa autoridad, ese dominio que Dios nos ha dado, porque Espíritu de Jehová está sobre cada uno de nosotros, está sobre nosotros como iglesia. No solamente está ahora en ministros de Jehová, no solamente está en los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, no, ahora está en todo aquel que ha creído en el mensaje, que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Él ha decidido morar en el ser humano, Él ha decidido venir a ser morada aquí en nosotros. Por eso nosotros tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero también recordemos, y aquí en Efesios versículo 30, el que leímos, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Habla de un sello, y es ahí, por eso el Espíritu Santo no se puede ir de nosotros. Se va a apagar ese fuego, esa llama, todo ese discernimiento y muchas cosas que Él nos da, pero no se va a ir de nosotros. El sello, por eso habla del sello. Porque recordemos que cuando venimos a Cristo Jesús, dice que Él es como ese sello que pone Dios en nosotros. Y Espíritu Santo es ese sello que identifica al creyente como hijo de Dios. Es una garantía en la cual Él nos ha dado, la cual indica permanencia hasta la redención. Es el sello de Espíritu Santo. Es ese sello, esa garantía que dice: yo les voy a dar la salvación, yo les voy a ayudar a que venzan, yo les voy a dar el poder, yo les voy a dar lo que necesitan. Y como sello también es una marca, como un documento. Sabemos cuando hay documentos que son muy importantes y se tienen que sellar, se tienen que notarizar. Entonces así es ese sello. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene a sellarnos y hacernos propiedad de Dios, algo importante. Y venimos también el sello se hace sobre propiedad o un contrato. Y recordemos que si Dios dijo que Él iba a estar con nosotros, que Él no nos iba a dejar, no nos iba a abandonar, que Él iba a pelear por nosotros, entonces este es un contrato que Dios ha hecho. Y como Él ahora garantiza eso dándonos a Espíritu Santo, diciendo: Espíritu, ve y ayúdales. Ahora Espíritu Santo está en nosotros como ese sello, esa garantía, pero el sello también da validez legal. Nosotros como iglesia tenemos legalidad en el mundo espiritual y en todo lo que hagamos, porque somos hijos de Dios, somos de real sacerdocio, somos algo legítimo, no somos cualquier persona, somos la iglesia de Jesucristo. También da confirmación y autenticidad, un sello, pero también da posesión. Somos posesión de Dios, y esa posesión, ese sello marca al creyente como posesión de Dios. También habla sobre protección y seguridad. Es lo que Dios ha venido a darnos a nosotros como iglesia. Tenemos seguridad, tenemos protección, tenemos que somos posesión de nuestro Dios, y nadie ni nada nos va a arrebatar de las manos de Papá Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Es una garantía de la salvación final. Por eso dice el versículo, dice con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está hablando de aquel día en el cual vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, Espíritu Santo está con nosotros y vino para quedarse. Él no se va a alejar de nosotros. Mientras nosotros sigamos adelante como hijos de Dios, reconozcamos siempre que le necesitamos, Él no se va a alejar. Él siempre va a estar con su iglesia. Que Dios les bendiga.